Mi madre daba todo a mi hermano porque es más débil, pero cuando él le robó su joyero, vino a mí llorando. Le dije, elegiste mal a quien defender. Cuando pienso en cómo empezó todo, no puedo evitar sentir esa mezcla rara de cansancio y enojo que se te queda pegada en el cuerpo cuando llevas años viendo la misma película y aún así te sorprende el final. Crecí escuchando que mi hermano Dylan era más débil, más sensible, más vulnerable al mundo. Cada vez que hacía una estupidez, mi mamá encontraba una excusa nueva para justificarlo. Yo era la fuerte, la independiente, la que no necesitaba ayuda. Ese fue el papel que me adjudicaron desde que era niño, y aunque me harté desde muy joven, el daño ya estaba hecho cuando cumplí la mayoría de edad. Me mudé en cuanto pude para dejar de ser el adulto sustituto de un chavo que la familia había convencido de que no tenía que levantar ni un dedo en la vida. Creí que con la distancia el favoritismo iba a diluirse, pero solo lo vi expandirse como moho, pegándose a todo lo que mi mamá tocaba. Lo de las joyas empezó como empiezan todas las tragedias familiares, con una llamada a una hora en la que nadie decente debería estar angustiado. Mi mamá me habló llorando, diciendo que su joyero había desaparecido. Lo repito, no que le faltaran un par de cosas, no que sospechara de alguien, sino que todo el puto joyero había desaparecido de su tocador. Ese joyero había sido de mi abuela, y aunque nunca tuvo piezas de museo, sí tenía suficiente valor sentimental como para que mi mamá lo cuidara mejor que a sí misma. Apenas escuché su voz quebrarse, supe que Dylan estaba metido en el asunto. Cuando pasas toda una vida viendo a una persona evitar la responsabilidad como si fuera veneno, terminas desarrollando el instinto de reconocer sus cagadas antes de que ocurran. Fui a su casa y la encontré caminando de un lado a otro, con las manos temblorosas, revisando los mismos cajones una y otra vez como si las joyas fueran a reaparecer por arte de magia. Le pregunté si Dylan había pasado por ahí ese día y, en lugar de responderme como una persona lógica, empezó a balbucear que él nunca haría algo así, que seguro era un malentendido, que ella sabía quién era su hijo. Y yo pensé justo ese es el puto problema, si sabe quién es su hijo. En cuanto le insinué que Dylan podía ser responsable, se volteó hacia mí con esa mirada indignada que solo las mamás con favoritismo crónico saben interpretar. Me acusó de odiarlo, de siempre buscar cómo culparlo, de ser insensible. Lo de siempre. Me fui de ahí sintiendo ese cansancio profundo que te da cuando te repiten el mismo guión por décadas. Pero por desgracia, yo tenía razón. 2 días después recibí una llamada de mi tía contándome que el dueño de una casa de empeño del vecindario había mencionado que el hijo de mi hermana había pasado por ahí intentando vender joyas antiguas. Fui de inmediato y, en cuanto entré al local, vi varias piezas que reconocí al instante, el anillo que mi abuela usó el día de su boda, un par de aretes viejos que mi mamá solo sacaba en Navidad, un collar estropeado que guardaba desde que yo era niño. El dueño me explicó que Dylan no había llevado identificación válida, así que no pudo empeñar todo, pero dejó suficiente como para confirmar lo obvio. No sé qué fue más humillante, si ver las joyas exhibidas como baratijas o escuchar al dueño decir con toda la calma del mundo que ese muchacho parecía saber muy bien lo que estaba haciendo. Llamé a mi mamá desde el estacionamiento, y cuando le dije que tenía frente a mí varias de sus joyas, al principio insistió en que debía estar equivocada. No le importó que se lo estuviera diciendo yo, que conozco ese maldito joyero desde niño. Pero cuando le pedí que viniera a verlo ella misma, se subió al carro y llegó hecha un desastre. El dueño le enseñó las piezas y luego sacó un registro de entrada, donde aparecía el nombre que Dylan había usado junto con un video de seguridad en el que se veía clarito cómo se ponía una gorra para intentar cubrir su cara. Mi mamá se desmoronó ahí mismo, como si recién estuviera descubriendo que criar a alguien como si fuera incapaz de enfrentar el mundo no lo convierte mágicamente en una buena persona. Yo pensé que al fin, después de tantos años, iba a tener una reacción lógica, que iba a aceptar que su hijo necesitaba límites, que iba a pedirle que devolviera todo o que al menos lo confrontaría. Pero no. Lo que hizo fue voltearse hacia mí, llorando, diciendo que yo tenía que hablar con él porque él siempre te ha escuchado más que a mí. Ese fue el momento exacto en que algo dentro de mí se rompió. Le dije que no lo iba a hacer, que no pensaba seguir siendo la figura adulta que Dylan nunca quiso ser porque ella jamás lo obligó. Le dije que eligió mal a quien defender toda una vida y que ahora le tocaba vivir con las consecuencias. Ella me pidió que no fuera cruel, que al final de cuentas él era su hijo menor, su niño. Yo respondí que precisamente por tratarlo como un niño cuando ya era un adulto, ahora estaba metida en un problema real.
Me fui de ahí sintiendo que por fin se había confirmado lo que cargué durante años, pero nunca dije en voz alta, yo nunca fui la hija favorita, fui la hija funcional. La que resolvía, la que no lloraba, la que no pedía, la que no colapsaba. El pilar que nadie cuida porque se asume que es indestructible. Y ese día decidí que por primera vez en mi vida no cargaría con el desmadre de nadie más. Lo que viniera después no iba a ser mi responsabilidad y, francamente, me sentí más libre de lo que me esperaba. Actualización 1. Pasó un intervalo de poco más de una semana desde aquel día en la casa de empeño, un lapso extraño en el que todo parecía quieto desde fuera pero por dentro se iba acumulando algo espeso. Como cuando uno sabe que va a venir un huracán porque el aire se siente demasiado pesado para que sea normal. Yo había decidido mantenerme al margen de todo, pero la realidad es que cuando una familia lleva años funcionando con un patrón torcido, ese patrón no se deshace simplemente porque uno diga hasta aquí. La mañana en que empezó esta nueva parte del desastre, todavía no había terminado mi primera taza de café cuando escuché los golpes desesperados en la puerta de mi departamento. Abrí y encontré a mi mamá con la cara hinchada, los ojos rojos y las manos temblorosas. Entró sin pedir permiso, como si la urgencia justificara cualquier invasión de espacio, y empezó a decir que Dylan no había vuelto a casa desde hacía varias noches. Que la policía estaba intentando localizarlo porque el dueño de la casa de empeño había decidido proceder con un reporte formal y, por si fuera poco, se rumoreaba que otros vecinos también habían denunciado objetos desaparecidos durante los últimos días. Me contó todo atropelladamente, como si al soltarlo más rápido pudiera disminuir su gravedad, y cuando terminó de hablar se quedó quieta mirándome como una niña que espera que alguien le diga qué hacer. Fue tan surrealista verla así, especialmente después de haberme pasado toda la infancia y parte de la adultez escuchándola decir que yo debía ser fuerte, que no debía llorar, que tenía que aprender a resolver mis cosas sola porque la vida no perdonaba a los blandos. Ahora era ella quien buscaba que alguien la sostuviera, y lo peor es que parecía convencida de que ese alguien tenía que ser yo. Empezó a decir que Dylan siempre había confiado más en mí, que yo tenía una forma de hablarle que lo hacía entrar en razón, que si yo le pedía que regresara a casa, él lo haría. Fue entonces cuando entendí que no solo estaba asustada por lo que pudiera pasarle a él, sino aterrada por la idea de enfrentarlo sola. Durante años lo había defendido, lo había justificando, lo había tratado como si estuviera hecho de porcelana, pero ahora que las cosas se estaban cayendo a pedazos, esperaba que ese rol protector lo asumiera yo sin cuestionarlo. Le dije que no iba a ir a buscarlo, que no iba a cargar con algo que no provoqué, que no pensaba convertirme en la herramienta emocional que la salvara de un conflicto que ella misma fue alimentando durante décadas. Ella me miró con esa expresión mezcla de incredulidad y traición que solo aparece cuando una persona finalmente escucha la palabra no después de tener permiso para todo durante demasiado tiempo. Me acusó de ser cruel, de no entender que Dylan estaba vulnerable, de no saber lo que significaba ser madre. No respondí, solo abrí la puerta para que saliera. El sonido del portazo detrás de ella fue el cierre de un capítulo que, honestamente, llevaba años necesitando terminar. Ese mismo día en la tarde recibí un mensaje de un número desconocido que decía que era Dylan. Lo primero que sentí fue alivio, no porque quisiera hablar con él, sino porque al menos estaba vivo. El mensaje era corto y directo, tan descarado que tuve que leerlo 2 veces para asegurarme de no estar interpretando mal. Decía que mi mamá le había contado que yo la estaba juzgando, que él estaba metido en un problema injusto, que necesitaba que le prestara dinero para irse unos días con un amigo y que me lo pagaría luego. Lo escribió como si estuviera pidiendo que le alcanzara una soda desde la cocina, sin un mínimo de conciencia del caos que había dejado. Fue tan absurdo que me reí, no de diversión sino de ese tipo de risa que sale cuando algo te supera por completo. Respondí con firmeza diciéndole que no le daría ni un centavo y que lo único que debía hacer era devolver lo que robó y enfrentar las consecuencias, porque si seguía huyendo solo empeoraría todo. Él no contestó. Dejó el mensaje en visto, lo cual no me sorprendió. Durante años vivió convencido de que siempre habría alguien más que lo rescatara, así que ignorar mis palabras probablemente fue la primera vez que se enfrentó a un muro real. Pero lo que sí me sorprendió, aunque ya debería haberlo aprendido, fue lo que pasó con mi mamá. Me escribió un mensaje larguísimo, casi desesperado, diciendo que yo estaba actuando como si disfrutara verlo sufrir, que Dylan no era malo, que estaba pasando por un momento difícil, que la familia no abandona a los suyos.
Dijo también que yo no estaba siendo empática, que mi trabajo estable y mi vida independiente me habían vuelto fría. Y en un giro que me dejó helado, insinuó que si Dylan había terminado en esa situación era en parte por mi distancia, porque yo siempre había sido parte de la figura de autoridad que lo hacía sentirse menos. No respondí de inmediato porque necesitaba asegurarme de no escribir algo impulsivo, algo que pudiera usar después como arma emocional, pero cuando finalmente contesté lo hice con claridad. Le dije que yo no había criado a Dylan, que no fui yo quien pasó años justificando sus errores, que no fui yo quien lo exentó de responsabilidades básicas, que no fui yo quien lo defendió aun cuando estaba equivocado. Le dije también que estaba cansado de que cada problema que él generaba terminara convertido en mi culpa. Después de enviar el mensaje dejé el teléfono boca abajo y salí a caminar un rato solo para despejarme. Con el paso de los días la tensión aumentó. Algunos vecinos habían comenzado a comentar que Dylan había estado rondando sus patios traseros y que habían notado cosas desaparecidas, desde herramientas hasta aparatos electrónicos. No había pruebas sólidas todavía, pero el rumor empezaba a tomar forma. Mi mamá, en vez de enfrentar este nuevo nivel de gravedad, decidió encerrarse emocionalmente y seguir enviándome mensajes en los que mezclaba excusas, súplicas y reclamos. Yo entendí que no podía hacer nada más. Ya no era un asunto de salvarlo, porque nunca había sido mi responsabilidad en primer lugar. Era un problema legal y moral que él había construido pieza por pieza con años de impunidad. El día en que confirmaron que la policía estaba oficialmente buscándolo para una entrevista formal, me sentí extraño, como si estuviera viendo la caída lenta de un edificio que llevaba décadas ladeado. No había sorpresa, no había dolor profundo, solo la constatación de que el desenlace que todos evitaban mirar estaba finalmente ocurriendo. Mi mamá volvió a buscarme, esta vez por teléfono, llorando de una manera tan desesperada que por un momento pensé que le había pasado algo físico. Me pidió, entre sollozos, que la acompañara a la estación de policía para preguntar por Dylan. Me dijo que no quería estar sola, que yo siempre había sido la fuerte, que necesitaba que alguien la acompañara porque sentía que se estaba desmoronando. Yo escuché todo en silencio y cuando terminó le dije que lo sentía, pero que no podía seguir cargando un papel que nunca me correspondió. Le dije que fuera con una amiga, con una tía, con quien quisiera, pero no conmigo. Hubo un silencio largo en la línea y luego solo colgó. Esa noche me quedé despierto más de lo habitual, no porque estuviera arrepentido sino porque sabía que había cruzado un punto de no retorno. Cuando pasas toda la vida sosteniendo una estructura familiar defectuosa, el día que decides soltarla se derrumba como si nunca hubiera tenido cimientos. Actualización 2. Habían pasado varios meses desde que la policía comenzó a buscar a Dylan de manera más formal y, aunque mi mamá siguió aferrada a la idea de que todo era un malentendido gigantesco, la realidad se volvió cada vez más difícil de ignorar. Yo ya no vivía con la sensación de que debía estar pendiente de cada mensaje o llamada suya, pero aún así no podía evitar la tensión anticipada cada vez que veía su nombre parpadear en la pantalla. En ese tiempo el silencio se había vuelto una rutina extraña, como una tregua incómoda en medio de una guerra que todos sabían que no estaba terminada. De cierta forma, yo estaba experimentando una etapa de desintoxicación emocional de mi propia familia, dándome cuenta de que durante años había permitido que me arrastraran dentro del caos que ellos mismos creaban. Sin embargo, incluso cuando uno se aleja, la familia encuentra maneras de empujar el drama hasta tu puerta. Un día de mediados de ese periodo de calma aparente, recibí un mensaje de una vecina de mi mamá, una mujer que nunca fue cercana a mí pero que siempre había sido observadora de todo lo que ocurría en el barrio. Me dijo que la policía había estado haciendo preguntas de casa en casa porque otros residentes habían empezado a reportar robos pequeños, objetos que parecían no tener gran valor pero que, sumados, daban la impresión de que alguien estaba desesperado por obtener dinero rápido. Herramientas, aparatos electrónicos, accesorios de autos, incluso una caja con artículos de pesca que un hombre mayor guardaba en su garaje. Mi reacción inicial fue una mezcla de frustración y resignación porque, aunque no lo quería admitir, sabía que había una gran posibilidad de que Dylan estuviera detrás de todo aquello. No porque quisiera culparlo automáticamente, sino porque su comportamiento había seguido un patrón demasiado claro durante años. Había pasado de ser un joven irresponsable a convertirse en alguien dispuesto a cruzar límites cada vez más serios sin pensar en las consecuencias, quizá porque nunca antes las había enfrentado. Al poco tiempo me enteré de que lo habían detenido. No fue mi mamá quien me lo dijo,
Me enteré porque un amigo de la familia me llamó después de haber visto a la policía escoltándolo fuera de una tienda cercana. Al parecer, Dylan había sido capturado por cargos acumulados que incluían los intentos de empeño con objetos robados y las denuncias que algunos vecinos habían presentado. No se trataba de un caso espectacular ni de esos incidentes que salen en las noticias, pero era suficiente para mantenerlo en custodia mientras revisaban qué cargos correspondían realmente. Mi amigo me describió la escena sin dramatismos, diciendo que Dylan no había puesto resistencia y que parecía más agotado que asustado. En ese momento sentí un vacío extraño, como si una parte de mí esperara sentir una punzada de pena o tristeza, pero en lugar de eso solo tuve la sensación de que se había alcanzado un punto lógico dentro de una historia mal conducida. Mi mamá sí me llamó, pero no fue para informarme. Ya sabía que yo me enteraría tarde o temprano, así que su llamada tenía otra intención. Estaba llorando de nuevo, con esa mezcla de súplica y resentimiento que ya se había vuelto su tono habitual conmigo. Dijo que no podía creer que la policía hubiera sido tan severa, que Dylan no era un criminal de verdad, que estaba pasando por un mal momento y que cualquier robo que hubiera cometido, si es que lo había cometido, debía haber sido producto de la desesperación. Lo que más me impresionó fue que, en medio de su descontrol emocional, insinuó que si yo hubiera sido más comprensivo con él y menos duro con ella, tal vez Dylan no habría sentido la necesidad de alejarse ni de buscar soluciones impulsivas. Era una forma retorcida de trasladar responsabilidad, como si el hecho de que yo hubiera marcado límites significara que yo había empujado a mi hermano hacia el delito. Cuando la escuché decir todo eso, supe que no valía la pena intentar razonar. Me limité a decirle que lo que estaba enfrentando Dylan no era culpa mía y que él era un adulto que había tomado decisiones por sí mismo. Con el paso de los días me fui enterando de más detalles. El dueño de la casa de empeño había aportado grabaciones de seguridad y registros que coincidían con los movimientos de Dylan. Algunos vecinos se habían presentado por separado para dar sus testimonios porque habían visto a alguien rondando sus patios traseros en horas en las que la mayoría de la gente estaba en el trabajo. Uno de ellos incluso mencionó haber notado que el candado de su cobertizo estaba roto, aunque no había pensado en reportarlo hasta que escuchó que la policía estaba investigando. Todo esto pintaba una imagen clara: Dylan había estado atravesando una espiral más profunda de lo que mi mamá jamás quiso reconocer. Pero aunque la situación era grave, la policía estaba tratando el caso de manera proporcionada. No estaban buscando convertirlo en un delincuente peligroso ni arruinarle la vida. Había un proceso, una serie de pasos que debían seguir según la ley. Era la primera vez que enfrentaba consecuencias reales y, aunque me resulte duro decirlo, creo que lo necesitaba desde hacía años. Finalmente, mi mamá me pidió algo que marcó un antes y un después. Me llamó una tarde, no llorando sino con una voz apagada, como si por primera vez estuviera agotada de sí misma. Dijo que necesitaba que la acompañara al centro de detención porque pretendía hablar con un oficial para saber qué opciones tenía Dylan. Si existía la posibilidad de fianza o si podían colocarlo en algún programa alternativo. Añadió, con un tono que intentó sonar razonable, que yo era su único apoyo real y que, aunque tuviéramos diferencias, los lazos familiares eran más fuertes que todo. Escuché su argumento entero sin interrumpirla y luego le respondí que no iría. Le dije que podía contar con la ayuda de una amiga, de una tía o incluso de un abogado, pero que yo no volvería a ocupar el lugar de rescatador silencioso. Su reacción fue inmediata. Dijo que no podía creer que la estuviera dejando sola en el peor momento de su vida y que yo me había convertido en una persona fría, distante y egoísta. No le respondí. Colgó antes de que yo pudiera hacerlo. Con el paso de los días me enteré de que Dylan había sido trasladado a un programa de rehabilitación que operaba dentro del mismo centro donde estaba detenido. No era un programa lujoso ni particularmente especial, pero sí ofrecía asesorías, evaluación médica y cierta estructura para quienes tenían historial de consumo. Ese último detalle fue un golpe para mi mamá, porque aunque sabía que Dylan no estaba precisamente orientado, nunca había querido reconocer que tal vez también había caído en el uso compulsivo de sustancias. Una amiga de ella me contó que la noticia la dejó sentada en la sala de su casa durante horas, contemplando la pared como si estuviera intentando borrar algo de su mente. Pero incluso ahí persistió la negación, diciendo que él no era un adicto, que solo estaba pasando por una racha complicada. Lo último que supe directamente fue que seguía enviándole dinero para la comisaría del centro donde estaba.
No grandes cantidades, solo lo suficiente para que él pudiera comprar productos básicos, aunque todos sabíamos que ese acto repetía exactamente la misma dinámica que lo había arrastrado hasta donde estaba. No era apoyo, era facilitación. Yo tenía claro que esa historia no terminaría con mi intervención ni con mi ausencia. Era un ciclo que mi mamá y él habían construido mutuamente y que podía continuar por mucho tiempo. Mi papel había sido salir de ese círculo antes de quedar atrapado con ellos. Cuando miro atrás, veo que lo más duro no fue la caída de Dylan, sino la resistencia de mi mamá a enfrentar la verdad. Para ella siempre fue más fácil culpar al mundo, culparme a mí, culpar cualquier cosa antes que admitir que durante años lo había despojado de la posibilidad de madurar. Sin embargo, había algo liberador en reconocer que ya no era mi responsabilidad protegerlos de sí mismos. Comprendí que, aunque la familia tiene un peso emocional enorme, también puede convertirse en un peso que te hunde si no sabes soltarlo. Y por primera vez, después de tanto tiempo, sentí que había logrado respirar sin sentir que estaba sosteniendo un edificio a punto de derrumbarse. Actualización final. Había pasado más de medio año desde que Dylan fue detenido y, aunque el tiempo no cura todos los problemas, sí hace que ciertas dinámicas se acomoden de una forma que antes parecía imposible. Durante ese periodo, la distancia entre mi mamá y yo se convirtió en algo permanente, una especie de silencio pactado que ninguno de los dos reconocía abiertamente, pero que funcionaba como una frontera clara. Ella seguía en su papel de madre protectora, aferrándose a la idea de que Dylan solo necesitaba apoyo emocional para recuperarse, como si todo lo ocurrido hubiera sido producto de un mal momento pasajero y no el resultado de años de permisividad. Yo seguía manteniendo mi límite, no por orgullo ni por venganza, sino porque finalmente había entendido que involucrarme de nuevo solo me arrastraría a un ciclo que llevaba demasiado tiempo repitiéndose. Sin embargo, por más que uno intente romper patrones familiares, siempre llega un punto en que la vida decide obligarte a enfrentar aquello de lo que llevas huyendo. La noticia de que Dylan había sido trasladado a un programa de rehabilitación más estructurado llegó a través de una tía que, a diferencia de mi mamá, tenía una visión más realista de lo que estaba ocurriendo. Ella me explicó que, tras evaluar el caso y considerando que sus antecedentes no incluían violencia, la corte había determinado que su mejor opción era entrar en un programa intensivo que combinaba servicios médicos, terapia individual y actividades obligatorias dentro del mismo centro. No era una sentencia tradicional, sino una especie de solución intermedia diseñada para jóvenes que habían caído en patrones de consumo y robo por necesidad. Escuchar todo eso me dejó con una sensación difícil de describir. No estaba aliviado ni satisfecho, pero tampoco molesto. Era como ver que finalmente se daba un paso que debió haberse tomado años antes, cuando todavía había margen para intervenir sin llegar a extremos. Mi mamá tardó semanas en procesar la noticia. Primero reaccionó con una mezcla de indignación y dolor, convencida de que estaban tratando a Dylan como un caso más y no como su hijo, como si el sistema tuviera obligación de considerar el cariño materno por encima de los hechos. Luego intentó convencer a varios familiares de que Dylan no necesitaba rehabilitación, que lo estaban obligando a algo innecesario, que él no tenía problemas de consumo, que simplemente había estado rodeado de malas influencias. Pero con el tiempo, incluso ella tuvo que enfrentar la realidad porque, aunque prefería vivir en negación, el acceso limitado a Dylan y la forma controlada en que podía comunicarse con él la obligaron a reconocer que el problema era más profundo de lo que siempre quiso ver. Aún así, la mayor parte de esas conversaciones las tuvo con otros familiares, no conmigo. Nuestra comunicación seguía suspendida en un terreno ambiguo en el que ninguno de los dos sabía cómo regresar al punto anterior, y en el fondo yo ya había entendido que quizá no debíamos regresar. El verdadero giro ocurrió cuando, después de varios meses sin tener noticias directas, recibí un mensaje inesperado de mi mamá pidiéndome vernos en persona. Fue tan extraño que pensé que se trataba de alguna emergencia médica, pero cuando le pregunté si estaba bien, solo respondió que era importante y que prefería hablar conmigo cara a cara. Acepté más por curiosidad que por otra cosa. Nos encontramos en un café que quedaba a medio camino entre mi casa y la suya. Ella llegó primero y pude ver desde lejos que había algo distinto en su postura. No la vi derrotada, pero tampoco aferrada a la indignación habitual, la vi más vacía, como si hubiera tenido que soltar algo demasiado pesado para seguir cargándolo. Cuando me senté frente a ella, tardó bastante en hablar. Se tomó su tiempo, respiró varias veces como si estuviera organizando algo que le costaba admitir.
Al final dijo que había pasado los últimos meses sintiendo un peso enorme, no solo por lo que Dylan había hecho, sino porque se veía obligada a enfrentar lo que ella había sido como madre. No era una confesión dramática ni un intento de manipulación emocional, era más bien una aceptación dolorosa. Me dijo que durante años creyó que proteger a Dylan significaba resolver sus problemas, minimizar sus errores, darle siempre la razón y evitar que enfrentara consecuencias. Dijo también que había confundido amor con indulgencia y que, por más que quisiera verlo como una víctima de las circunstancias, tenía que admitir que él había cruzado líneas que no se cruzan por accidente. Lo que me sorprendió no fue que lo dijera, sino la manera en que lo dijo. No había justificaciones ni reclamaciones hacia mí, sino una reflexión sobre sí misma. Me contó que había pasado muchas noches pensando en cómo las cosas llegaron al punto en que su hijo estaba en un programa de rehabilitación obligatorio y ella se encontraba sola en su casa, sintiendo que había perdido a los dos hijos, uno físicamente y el otro emocionalmente. Dijo que, aunque le costaba aceptarlo, había sido injusta conmigo durante muchos años. Me describió momentos en los que debió escucharme, pero eligió defender a Dylan porque le resultaba más fácil protegerlo que cuestionarlo. Luego añadió algo que, de alguna forma, cerró un capítulo dentro de mí, dijo que siempre me había dado por sentado, que pensaba que yo no necesitaba nada porque había aprendido a sobrevivir sin pedir. Y que ahora veía que esa fortaleza no había sido producto de la naturaleza, sino de la necesidad. Yo escuché todo con calma, sin interrupciones. No sentí un impulso inmediato de perdonar ni tampoco de reprochar. Era más bien la sensación de estar frente a una persona distinta, no necesariamente cambiada, pero sí consciente de algo que antes no podía ver. Cuando terminó de hablar, guardó silencio y me miró esperando alguna reacción. Me dijo que no estaba pidiendo que volviéramos a ser lo que éramos, que entendía si yo necesitaba seguir lejos, pero que quería disculparse sinceramente por haberme puesto en el lugar de adulto cuando yo también era un niño. También se disculpó por haber esperado que yo resolviera problemas que ella no tuvo el valor de enfrentar. Mi respuesta fue simple. Le dije que había esperado muchos años para escuchar algo así, pero que no sabía si eso significaba que todo pudiera volver a la normalidad. Le expliqué que mi distancia no era un castigo sino una forma de protegerme, porque crecer en una casa donde uno debe ser siempre la persona razonable te deja cicatrices que no desaparecen con palabras. Aún así, le dije que agradecía su honestidad, que para mí sí tenía valor escucharla reconocer lo que durante tanto tiempo había negado. No hubo un abrazo ni una escena emocional, solo la comprensión tácita de que estábamos poniendo un punto final a una etapa, no necesariamente cerrando un vínculo, pero sí redefiniéndolo. Desde entonces, nuestras interacciones han sido menos frecuentes, pero curiosamente más genuinas. No hablamos del pasado ni de Dylan, al menos no en profundidad, porque ambos sabemos que es un territorio frágil. Él sigue en rehabilitación y, según los reportes que mi tía me comparte, ha estado relativamente estable dentro de lo que cabe. Mi mamá continúa enviándole dinero, aunque ya no lo justifica como antes, simplemente dice que no puede dejar de apoyarlo, pero reconoce que lo que él haga después no está bajo su control. Es un cambio sutil, pero importante. A veces creo que finalmente está entendiendo la diferencia entre acompañar y rescatar. Por mi parte, sigo mi vida con una sensación extraña de ligereza. No porque todo esté perfecto ni porque la herida se haya cerrado por completo, sino porque ahora sé que no tengo que cargar con dinámicas que no me corresponden. Entendí que romper un patrón familiar no siempre implica confrontación o abandono, a veces significa simplemente dejar de sostener aquello que se ha construido sobre uno. Y aunque la relación con mi mamá no volverá a ser la de antes, creo que tal vez pueda transformarse en algo más sano. No tengo expectativas ni planes definidos, pero por primera vez en mucho tiempo me siento libre de un rol que nunca debí ocupar. Y en esa libertad hay una paz que jamás pensé que pudiera existir dentro de esta historia.